En Oriente, excepto Turquía, no existía la acreditación de representaciones diplomáticas permanentes, sino el envío de embajadas especiales cuando la situación lo requería. El principio de inmunidad diplomática de los embajadores se hallaba menos definido que en Occidente. Tampoco existía un sistema uniforme de categorías de representantes diplomáticos como el establecido en Europa luego del Congreso de Viena, ni una etiqueta generalizada en cuanto a la recepción de los embajadores de estados soberanos. El atraso económico y técnico relativo condicionaba la debilidad militar de los estados de Oriente, el vasallaje de los pequeños reinos a los más grandes y la política de aislamiento del mundo exterior marcaba su diplomacia y las normas internacionales, o lo que podemos considerar normas de derecho internacional en esos países. A diferencia de los países occidentales, el Oriente se concedía con carácter de reciprocidad el derecho a los súbditos de otros estados a ser juzgados según las leyes del suplis por delitos cometidos en el extranjero. El derecho a la extraterritorialidad fue un privilegio arrancado por la fuerza en China. Las intervenciones de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos empezaron más tarde y resultó más difícil que la campaña en la India. China, a pesar de su autonomía provincial, poseía cierta unidad política y centralización. La resistencia del pueblo fue más fuerte y se encontraba a una mayor distancia de las potencias occidentales. En el siglo XVII y XVIII, China había realizado una política de expansión y había conquistado grandes extensiones. Tenía a Corea, Mongolia, Turquestán Oriental, Birmania y Vietnam como vasallos. El Tíbet era parte integrante del imperio. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, la dinastía Qin trató de mantener el país aislado del mundo. En 1757, una orden imperial cerró todos los puertos excepto Cantón. En 1715 existía una factoría de la Compañía de las Indias Orientales y el comercio estaba bajo supervisión de un superintendente chino y un gremio cerrado de 12 o 13 mercaderes privilegiados lo realizaba. Este gremio fijaba los precios y garantizaba las operaciones con los extranjeros y los ingresos que de esas operaciones obtenían las autoridades chinas. Las normas de dicho comercio fueron establecidas en 1760 y 1790. La dinastía Qin aplicó una política de aislamiento porque tenía miedo a una mayor influencia extranjera, aprovechando el descontento del pueblo. Además, la moneda acuñada podía pasar a manos del extranjero y el sistema feudal podría llegar a desintegrarse. Esta política de aislamiento se vio favorecida por el carácter natural de su economía, la falta de interdependencia con el exterior y la falta de necesidad de importar productos desde el exterior. Pero el aislamiento acentuaba el atraso económico relativo con Occidente. Por eso, hasta la Primera Guerra del Opio, China no tuvo tratados con las potencias europeas, Estados Unidos y Japón. Como ya se expresó, la dirección de los asuntos externos y los principales temas del imperio estaban a cargo del emperador y del Consejo Militar Supremo, integrado por altos dignatarios que tenía como centro el emperador. En un principio, este consejo se encargaba de los asuntos militares, pero luego pasó a depender de él todo lo relativo a los edictos y disposiciones de la política exterior. Las relaciones con los estados vasallos eran regidas por la Oficina de Ceremonial o Lipu, una mezcla de los actuales ministerios de Educación y Relaciones Exteriores,
teniendo a cargo la educación, los exámenes y las relaciones con los vasallos. Existía también la Cámara de las Regiones Fronterizas, o Lifanyuan, responsable de las relaciones con Mongolia, Tíbet, Qinghai, Xinjiang y otras minorías nacionales, además de las relaciones con Rusia. Recién en 1861, como ya se expresara, tras la firma de los tratados de Beijing, se creó el Ministerio de Relaciones Exteriores con el nombre de Oficina a cargo de los asuntos de todas las naciones. China poseía desde antiguo un ceremonial diplomático distinto al que se adoptaba en Europa. Los embajadores de los estados vasallos del Imperio Qin debían cumplir con el humillante rito del Ketou, es decir, caer 9 veces de rodillas ante el emperador. Previamente a la audiencia, el embajador debía cumplir esta ceremonia ante una tablilla con el nombre del emperador o ante el trono vacío. Se exigía a todos los embajadores extranjeros, pero procedía de las relaciones de China con los estados vasallos y reflejaba la superioridad ante los estados vecinos. Esta ceremonia del Ketou había quedado definida desde el siglo VII y VIII. Los embajadores eran considerados como simples funcionarios y no como representantes de un soberano independiente. Los presentes de los embajadores eran considerados como tributos. Las credenciales no podían ser entregadas al propio emperador, sino a uno de sus funcionarios. En la correspondencia diplomática, los soberanos eran tratados como vasallos que esperaban la merced del Señor del Celeste Imperio. Los embajadores no podían residir en la capital ni en el país de carácter permanente. También los extranjeros eran tratados como bárbaros y los ingleses eran los demonios de ultramar, perros extranjeros, diablos pelirrojos y otras denominaciones por su comercio del opio y las misiones espías que realizaban en China. La dinastía Qin consideraba a su estado como centro del universo. Este era el sentido del celeste imperio. Todos los soberanos y pueblos eran tenidos como tributarios y vasallos del emperador chino. Esta doctrina oficial y el ceremonial derivado de ella debían proporcionar al pueblo chino y los países extranjeros una noción exagerada del poderío de la dinastía Qin y contribuir al aislamiento respecto de las potencias occidentales. En 1793, la misión McCartney cumplió con el rito diplomático y cuando sus naves remontaron el río Paige, se le colocó una bandera que decía «Embajador que lleva el tributo de Inglaterra». Se le concedió la audiencia correspondiente. En 1816, otro embajador inglés tuvo que abandonar Pekín sin haber sido recibido. Los embajadores extranjeros rara vez eran admitidos en audiencia, y el rito del Ketou y la entrega de las credenciales a otro funcionario que no sea el emperador era pretexto para no dejarlos llegar a la capital y a la corte. El gobierno Qin prefería que los embajadores se relacionaran no con Pekín, sino con las autoridades de regiones fronterizas y costeras. Estas autoridades enviaban a Pekín informes sobre los asuntos exteriores. A los embajadores extranjeros les resultaba difícil encontrar permiso para entrar a Pekín y ser recibidos en audiencia. Les ponían trabas y pretextos para no dejarlos entrar. Los dignatarios Qin los trataban groseramente y los amenazaban e intimidaban. Recordemos el humillante segundo edicto del emperador Qianlong dirigido al rey Jorge III, a quien trataba de súbdito. Esto era a propósito para que los embajadores no vean sufrir la dignidad del Estado, renunciaran a sus propósitos y se irían sin haber visitado Pekín. El gobierno chino, por el aislamiento, no enviaba nunca embajadores suyos a los estados occidentales y se orientaba de forma errónea en asuntos de política internacional.
Los portugueses arribaron a las costas chinas en 1514, pero fueron expulsados y en 1557 ocuparon Macao. Luego siguió España en 1575, mientras que los holandeses ocuparon Taiwán desde 1624 hasta que el general Koxinga los expulsó en 1624. En 1637 aparecieron los británicos que bombardearon la fortaleza de Jumen, siendo que hasta inicios del siglo XVIII ocuparon el primer lugar en materia comercial, dedicados principalmente al comercio del opio. Los franceses aparecieron por primera vez en Cantón en 1660, especialmente para propagar la religión. Estados Unidos arribó a China al año siguiente de finalizar la Guerra de Independencia con el navío China Queen. En 1685, durante el reinado del emperador Kangxi, la corte abrió 4 puertos al comercio exterior. Estos puertos eran Macao, Changzhou, Ningpo y Yantai. Pero desde 1757, la dinastía Qin decidió la política de cierre, restringiendo el comercio exterior al puerto de Cantón. Era una economía autosuficiente y un régimen feudal que agravó su decadencia. El gobierno británico envió 2 misiones con distintas propuestas, pero todas fracasaron. En 1727 los británicos exportaban a China aproximadamente 200 cajas de opio. Entre 1821 y 1822 alcanzó 6.000, mientras que en 1838 y 1839, es decir, el año que se inicia la guerra, alcanzó a 40.000 cajas de opio. Los estadounidenses realizaban el negocio del opio desde Turquía, saliendo numerosas plata al exterior. Desde 1796 había una prohibición del tráfico de opio, pero por la venalidad de los funcionarios chinos asociados a los británicos hacía que no se cumpliese. Rusia fue el único país que agredió a China por tierra. En 1643 ocupó los territorios al norte de la actual provincia de Heilongjiang. En 1689 las partes firmaron el Tratado de Nerchinsk, estableciendo el límite oriental. En 1727 firmaron el Tratado de Kiasta, que delimitó el tramo central, tramo que en la actualidad corresponde a la frontera ruso-mogol. Gran Bretaña comerciaba desde la India con China. La Compañía de las Indias Orientales gozó del monopolio del comercio con China hasta 1833. Los comerciantes británicos exportaban a Cantón lana, estaño, plomo, hierro e hiladura de algodón, comprando a los chinos té y seda cruda. Hacia 1820 comenzó a crecer el contrabando del opio, que era traído de la India. Estaba concentrado en manos de la Compañía de las Indias Orientales, que lucraba extraordinariamente con la concesión de licencias. Los impuestos sobre cementeras de adormideras le proporcionaba saneados ingresos y el opio pasó a ser la principal exportación británica a China. No solo envenenaba a la población, sino que desde 1825 empezaba la evasión de la plata. Los capitales de Manchester pedían la apertura de China a sus tejidos y la Compañía de las Indias Orientales la legalización de la venta del opio, la conquista de bases navales en la costa de China, la supresión del monopolio que gozaban los comerciantes chinos, la rebaja de las tarifas aduaneras y la extraterritorialidad para los súbditos extranjeros. El gobierno británico también solicitaba que el gobierno chino dejara de tratar a los embajadores como vasallos. Para los británicos, abrir China era incorporar al país a la esfera de la civilización, como ya se ha mencionado. Esto encubría los deseos de Gran Bretaña de transformar a China en colonia.
El gobierno chino sabía del daño que ocasionaba la importación del opio, desde el problema de salubridad hasta la salida de monedas, y los gobernadores y gobernadores generales informaban al gobierno chin del problema. Como comisario general en Cantón fue designado Lin Zexu, encargado de tomar medidas contra los fumadores de opio. En 1839 mandó a confiscar y destruir más de 20.000 cajas de opio, propiedad de comerciantes ingleses. Estas acciones legítimas de China sirvieron de pretexto para la Primera Guerra del Opio. El superintendente principal del comercio británico, Charles Eliot, protestó contra la destrucción del opio, agravado por una pelea en que británicos dieron muerte a un chino y las autoridades solicitaron al asesino para juzgar en China. El 3 de noviembre de 1839, numerosos juncos chinos trataron de cercar a buques británicos, pero estos abrieron fuego, hundiendo a 4 y haciendo retirar a los otros. El gobierno británico envió una escuadra a la costa china. A principios de 1841, después del bombardeo de Cantón, Charles Eliot y el nuevo comisionado Qi Yan, que había reemplazado a Lin Zexu, firmaron el alto al fuego, pero no se cumplió por las amplias peticiones británicas. La guerra continuó hasta que los británicos se apoderaron del fuerte de Jumín. Qi Yan fue reemplazado por Yen Fen, pero no se decidió a acciones enérgicas. Los barcos ingleses habían llegado a Cantón y se firmó un nuevo armisticio a los efectos de comerciar mercaderías. Luego continuó la guerra. Un destacamento británico con 2.400 hombres se prestaba al asalto de Cantón, pero ninguna de las partes lo deseaba porque el pueblo de Cantón y sus alrededores se había sublevado. Eliot aceptó firmar un nuevo armisticio con Yan. El gobierno británico dio una reprimenda a Eliot por haber firmado el armisticio el 20 de enero de 1841 y lo reemplazó por Pottinger. Se le dio la instrucción de apoderarse de Hong Kong, el aumento de las reparaciones y, de ser posible, la legalización del opio. Pottinger y el nuevo comandante de la escuadra inglesa, Parker, llegaron a Hong Kong. Las fuerzas se dirigieron al norte y recibieron el apoyo de la escuadra proveniente de la India. Luego de apoderarse de algunos lugares estratégicos, por donde la provincia del sur enviaban arroz, el gobierno chin decidió firmar la paz en Nanjing, ciudad lejana de Pekín. Pottinger se reunió con los delegados chinos el 29 de agosto de 1842. A bordo del navío Cornwall se firmó el Tratado de Nanjing, por el que China cedía a Gran Bretaña Hong Kong. Se comprometía a satisfacer 21 millones de yuanes en concepto de reparaciones y a abrir al comercio británico 5 puertos, en los que posteriormente se debían crear concesiones extranjeras. El gremio fue disuelto, pero los ingleses no lograron legalizar la importación del opio, aunque no había en el tratado cláusula que limitaba el comercio. En 1843, en Jumén, a orillas del Río de las Perlas, fue firmado un acuerdo suplementario entre China y el Reino Unido, mediante el cual se concedía a Londres los derechos de nación más favorecida y el privilegio de la extraterritorialidad en materia consular. Los cónsules británicos debían exigir a sus comerciantes que no eludan el pago de los derechos aduaneros a los funcionarios chinos. En 1843 se estableció una nueva escala tarifaria que gravaba las importaciones entre el 4 y el 13%, mientras que las exportaciones eran gravadas con el 1,5 al 10,75%. Además, se estableció que los extranjeros podían construir propiedades en las tierras arrendadas en los 5 puertos
abiertos al exterior, viviendo de forma permanente, utilizada posteriormente esta cláusula para justificar las zonas de arriendo. A continuación de Gran Bretaña, en 1844, Estados Unidos y Francia impusieron a China tratados de igual tenor. Estados Unidos apareció en Oriente como competidor de Gran Bretaña. Si bien el comercio con China era menor que el británico, seguían a estos en volúmenes y tenían a cargo la importación del opio proveniente desde Turquía y que introducían en Cantón. En la década de 1830 y 1840, con los avances de la industria textil en los estados del Nordeste, aumentó el interés de los fabricantes de aquella zona para vender tejidos de algodón en el mercado chino. En 1839, durante la Guerra del Opio, una escuadra estadounidense al mando de Kearney obligó a las autoridades de Cantón a pagar a los contrabandistas norteamericanos 100.000 lanes de plata en compensación por el opio que se le había confiscado. Adams mencionaba que Gran Bretaña había actuado correctamente y que la causa del conflicto se debía a las pretensiones de la dinastía Qin de supremacía. El gobierno de Estados Unidos envió a Cushing como representante para entregar una carta del presidente Zacharias Taylor y establecer relaciones diplomáticas. Cushing entró en Macao a bordo de una fragata y luego sin permiso remontó el río Chuchián hasta el norte. Días más tarde, Zhi-In dijo tener poder para firmar el tratado. Zhi-In y Ili-Pu temían que se aliara con Gran Bretaña y decidieron concederle a Estados Unidos el principio de nación más favorecida y otros privilegios. El tratado se firmó en Wanxia el 3 de julio de 1844 y concedía a los norteamericanos el derecho de nación más favorecida, extendiéndose todas las ventajas otorgadas a Gran Bretaña. Pero era más amplio que el Tratado de Jumín de 1843, porque otorgaba los privilegios de la extraterritorialidad y concedía a los navíos extranjeros el libre derecho de transporte naviero de cabotaje. Estados Unidos intentó ampliar su influencia en China, pero la guerra con México le apartó de ese proyecto. Francia ingresó en el siglo XVII y XVIII por móviles de reconocimiento político y religioso. Bajo Luis XIV, Francia envió misiones católicas a China y Vietnam. En la mitad del siglo XVII, los misioneros franceses desempeñaron cierto papel en la corte imperial. En China y Vietnam había varios capitalistas franceses y querían favorecerse de la guerra entre China y el Reino Unido. En 1841 envió en calidad de observador al capitán Cecil y a un funcionario, Dubois de Jansigny, que llegaron a Cantón a bordo de la fragata Epigone. La corte los recibió bien para no enviarlos a los brazos de los británicos. En 1843, el gobierno francés envió la misión comercial y diplomática presidida por Lagrené. Como Zhi pensaba oponer un bárbaro a otro, Lagrené se aprovechó para asegurar concesiones y ganar su amistad. El 24 de octubre de 1844, Zhi y Lagrené firmaron en Huangpu el Tratado Franco-Chino que concedía a Francia los derechos de nación más favorecida. El tratado dejaba en libertad a los chinos para profesar el cristianismo. Los misioneros franceses podían construir templos y predicar en los puertos abiertos de China.